Los otros datos en GDL Post. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido. Gracias por acompañarnos. ¿Está usted? Sí, en los otros datos. Estados Unidos se convierte una vez más en noticia para el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y mientras él, en Nueva York, pues Santiago Nieto desempleado, algo que también no se pudo pues desglosar en una mañanera con preguntas que seguramente iban a glorificar de alguna manera la decisión de algo que no me queda muy claro si en realidad renunció o lo corrieron. Miguel Ángel Arévalo, ¿cómo estás? Ramiro, buenas noches. Fernando, no te vayas a atragantar, cuidado, buenas noches. JP, miren, hoy tanto JP como Ramiro vienen muy americanizados, ¿no? Uno con su sudadera de Disney y el otro con una sudadera que nomás ve un logotipo de la Unión Americana, no sé qué sea. Del American School. Espero que no sean como los mexicanos que aquí en México hacen un desmadre, que violan la ley, pero nomás cruzan la frontera y hasta se ponen el cubrebocas, ¿eh? Fernando de Sabre, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Gracias a usted por recibirnos en su casa, en su iPad, en su celular y escucharnos a través de los podcasts de GDL Post. Pues movidita la semana, se le adelanta Claudia Sheinbaum al presidente López Obrador. Para mí eso es importante en el hecho de que ella fue la primera que salió a pedir la renuncia de su secretaria de Turismo. Y después sale el presidente a pues agradecerle al señor Santiago Nieto, que va a tener, yo creo que una luna de miel muy, muy fría. O luna de hiel, como quiera que sea. Juan Pablo Altamirano, ¿cómo estás? Muy bien, ¿ustedes? Muchas gracias, estimado auditorio, que nos hacen el favor tan amable de permitirnos entrar a sus hogares. Híjole, pues ahora sí que ya con lo que ustedes dicen, muchas cuestionantes quedan de este asunto de la dichosa y famosa boda de Santiago Nieto en Guatemala. Muchas dudas quedan de por qué el director de uno de los periódicos, de los dos periódicos más vapuleados por el presidente, iba a la boda. Muchos cuestionamientos de por qué lleva $35,000 en efectivo, supuestamente para pagar un procedimiento médico en Estados Unidos, donde pues básicamente no puedes llevar esa cantidad de efectivo. Y se paga con tarjeta. No, a ver, pues es causal de que te deporten y causal para que te encierren y para que te eliminen la visa. O sea, eso cualquier persona que haya viajado a Estados Unidos lo sabe. Y bueno, lo de hoy del presidente, pues vaya, creo que de lo peor que podíamos esperar, el discurso no dice nada nuevo, dice algo que mucha gente ya ha mencionado. Evidentemente hay un tema de desigualdad muy importante en el mundo, pero no puedes llegar a pedirle a las 1,000 personas más ricas o las 1,000 empresas más ricas del mundo que pues, se apoquinen para tu plan de fraternidad, ¿no? Otra vez había que hacer ahí su anuncio evangélico que suele hacer el presidente en cada grito de independencia. Pero caray, lo más grave es, ¿con qué cara vas a pedir dinero cuando tú tienes un nido de corrupción en este país? O sea, es de verdad, creo que esa es la parte que más nos indignó a muchos mexicanos. Aclaro, el presidente pone el dedo en el renglón, en un renglón muy sensible del mundo, sí, pero, híjole, pues la verdad es que antes no se atragantó comiendo tanto pinol el presidente, ¿no? A ver, pero me parece que aquí comenzamos precisamente con el viaje del presidente Andrés Manuel López Obrador a Nueva York. Y hay un asunto que es muy importante y este es el que habla justamente de la fraternidad cuando el presidente pues es candil de la calle. Porque aquí en México el tema, por ejemplo, de los niños con cáncer, pues no es muy fraterno que digamos. Le pide a Joe Biden que pues trate bien a los mexicanos en los Estados Unidos y aquí no tratamos bien a los migrantes. Es decir, me parece que el presidente trae una visión también en el extranjero de algo que hoy está siendo criticado a nivel internacional. Fernando. Y si digo, nos vamos a unos días antes, en la cumbre del clima, el COP, perdón, sí, gracias, JP. Digo,
salimos en segundo lugar como el peor país en el mundo en el tema de las energías limpias, de las energías renovables, y eso también habla de corrupción, y eso también habla de muchas cosas que se están viviendo en México y que el mundo no está ajeno. Creo que el presidente López Obrador es un tipo inteligente, sin embargo, creo que es un, con todas sus letras, porque no se vale, cree que todavía el mundo no se puede enterar a través de redes sociales. Creo que no ha dimensionado eso bien de cómo nos podemos enterar, y ha minimizado que esa información que todo mundo sabemos, pues puede llegar a una mañanera y decir, no es cierto, no lo dije, no es cierto, estamos en segundo lugar, pero es de los mejores, porque el primero es el primero y el segundo es el que Pero es sigue, que eso decir, pero es que eso manejar, lo hace, ¿no? pero eso lo hace porque en México existe un marco de impunidad y de corrupción desde hace varias décadas. O sea, por eso lo dice, porque sabe que independientemente de quien llegue después de él, no va a pasar absolutamente nada, así como tampoco pasó con Peña Nieto, como tampoco pasó con Calderón y como tampoco pasó con Fox. O sea, mira, y lo de Lozoya, por ejemplo, de Lozoya, yo creo que yo creo que el presidente ya se olía la salida de Santiago Nieto. ¿Por qué? Porque meten a Lozoya al bote, ¿no? Creo que ya había platicado que después de la boda Santiago Nieto se retiraba. Yo así lo considero. Y lo que llegó a acabársela con todo fue esos $35,000, que bueno, en Estados Unidos hasta los médicos y los médicos reconocidos pues aceptan tarjeta de crédito, y además las transacciones en Estados Unidos con ese tipo de gente, con ese nivel económico, pues se hacen en transferencias electrónicas, ya no se carga cash. O sea, creo que no encontraron la salida, y digo, ha pasado unos días difíciles el presidente, sin embargo, creo que todavía tiene muchas focas aplaudidoras que en este momento todavía le besan los pies, porque esos $35,000 fueron ganados con el sudor de la frente del señor Ely. A ver, pero hay otros aspectos que a mí lo de Santiago se me hace un teatro, ¿no? Se me hace ya algo planeado desde antes, no algo que el presidente haya decidido después de tu boda y del escándalo que se hizo, te vamos a echar fuera. Creo que, como dice Fer, eso ya estaba planificado desde antes, la salida de Santiago. Pero a ver, aquí viene otro punto importante, que es la gente que asistió a esa boda. Pero sobre todo, de todos los invitados, uno en particular, por el medio de transporte en el que llega a Guatemala, pero particularmente por la compañía que tiene en el avión. Estoy hablando de uno de los propietarios del Universal, de este medio de comunicación mexicano, que va acompañado de la que también ya era la secretaria de Turismo de la Ciudad de México. La echan fuera durante uno de los eventos más controvertidos de la administración de Claudia en la Ciudad de México, que es la Fórmula 1, en donde Claudia decía que no iba a darme un peso, que todo fuera patrocinado por el sector privado. Luego Claudia recibe tantos boletos gratis para acudir a la Fórmula 1 con sus amigos. Su secretaria de Turismo, en lugar de estar en este evento, se va a una boda en un avión privado acompañado del dueño de este medio de comunicación. ¿Qué está pasando ahí? ¿Hasta dónde entonces está? ¿A qué nivel de amistad hay entre el gobierno federal y este medio de comunicación? Digo, Miguel pone un punto neurálgico en este tema. O sea, a ver, si nos vamos a basar en filias y fobias, que es básicamente en lo que se ha sostenido esta administración en los 3 años que lleva, parecen más, ahora sí que ustedes que nos hacen el favor de vernos, parecen más tiempo, pero no, la verdad, lamentablemente nada más son 3 años. A ver, ¿con quién se casó Santiago Nieto? Santiago Nieto se casa con una señorita de nombre, bueno, ahorita ya señora Carla Humphrey, Señorita, que es, a ver, ex extracción panista, aunque es consejera electoral en el Instituto Electoral del Distrito Federal. Busca la presidencia del INE. Estaba buscando la presidencia del INE,
Y luego, otra vez, como lo decía yo al inicio del programa, a ver, llevas a el dueño de uno de los dos periódicos más vapuleados y más demeritados por parte del presidente a un evento, vaya, de entrada, cuando te dicen, no, es que se fue a casar en Guatemala, pero ¿por qué en Guatemala? Pues es que no se sentían seguros en México. A ver, hijos de la chingada, pues pinche cinismo. ¿Cómo que no? O sea, me voy a casar a otro lado porque aquí no me siento seguro y aquí sí te dicen que vamos súper bien porque los pinches abrazos están funcionando toda madre. O sea, a ver, pero ¿por qué no se sentía seguro? Que vive en el extranjero. A ver, es que ese es justamente el tema. O sea, ¿Qué Cancún no tiene la seguridad que debiera? No, Que dice puede- Alemania que no. Ahí matan chavos, ¿se Ah, acuerdan? No, y además dice Alemania que no. A ver, tan no es permitido que a mí por comentar algo de aquella matanza en Tulum de hace apenas unos días, a mí me bloquearon en mis redes sociales, posiblemente por hacer uso de mi sarcasmo. Digo, a ver, pero el meollo, o sea, el verdadero meollo, aquí literal están mezclados propios, extraños, moros, Capuletos, Monteso, aquí está revuelto de todo en este tema de lo de la boda. Como dice bien, o sea, como atinadamente dice Mike, oye, a ver, una de tus principales funcionarias, que es la parte o sea, es la encargada de turismo, no va al principal evento que tiene la Ciudad de México en estos momentos, que es la Fórmula 1. Ay, a ver, espérenme, pues es que entonces explíquenme qué rayos está pasando. A ver, No le gustan los todo carros, punto. espera, a ver, con No, todo le esto. gustan los aviones, me queda claro. A ver, con todo esto que estamos mencionando, digo, el fin de semana aproveché para ver un poco de series en televisión. Y pues sí, no puedes evitar de pronto que Netflix te anuncia la tercera temporada de cierta serie de las cosas que suceden aquí en México. Y una vez que te quemas esa tercera temporada, donde salía anteriormente Diego Luna, ahora tienes que volver a ver la del principal capo de la droga a nivel global. Y lo que relatan ahí, vamos a suponer que sí es ficción todo, es de miedo. Y lo que sucedió el fin de semana pasado es mucho de lo que ves en este tipo de series. O sea, contubernios entre todos contra todos, y en donde lo único que indigna al ciudadano de a pie es justamente el cinismo y la desvergüenza para todavía decirte, pues es que no es cierto, es que es una campaña de desprestigio en mi contra. A ver, no mamen. O sea, neta, no. Y un asunto que también hay que poner en jaque en el comentario. A ver, Santiago Nieto era uno de los más cercanos al presidente Andrés Manuel López Obrador, como lo fue Jiménez Espriu, como lo fue John Ackerman, su esposa. No, pues Ursúa y todos los que se han ido. Y todos Hasta los Germán Martínez. Y sin embargo, voy a decir algo que, insisto, y lo puse al principio. ¿Renunció o lo corrieron? Ese es un tema muy importante porque en su Twitter advierte que él renunció y el presidente asegura, al menos fue a 8 columnas en los diarios, que el presidente lo echó. Acuérdense que de los Pandora Papers hay dos personas muy cercanas al presidente, el actual secretario de Comunicaciones y Transportes y el ex asesor jurídico de la presidencia. Santiago Nieto también tenía información de los familiares del presidente de México que están vinculados con temas turbios económicos. Al final del día, y el tiempo dirá hacia dónde jugará el secreto o lo que hablará este hombre que se ha convertido en las últimas horas en la noticia. Porque efectivamente, Juan Pablo, lo dices bien. Si pones a Pablo Gómez de encargado de la UIF y a Manuel Espino de candidato a una gobernatura, es de veras porque este país ya está, o sea, por eso Dalí no quería regresar, güey. A ver, el presidente no es tonto y sabe perfectamente que está jugando las cartas que le quedan y necesita de gente leal para los próximos 2 años y medio. ¿Por qué? ¿Manuel Espino te parece una persona leal? Me parece que es una persona que está jugando con la lealtad del presidente y mientras le pueda servir como leal al presidente, lo será. Pero a ver, y eso es lo que el presidente no ha comprendido. A ver, Ramiro,
Por eso yo digo que lo de Santiago Nieto ya estaba platicado, digo, lo que ocurrió lo detonó más rápido y la verdad les cayó de bomba. Pero lo de Santiago Nieto ya estaba platicado porque precisamente con quien se casa y lo que aspira y lo que necesitaba el presidente o lo que necesita el presidente es un presidente del Tribunal Electoral a modo que le ayude en las siguientes elecciones del 24. Y no podría ser la esposa del funcionario que está encargado de la unidad. Ya no va a ser ella, tampoco. O sea, claro que no, ya ese teatro ya se les cayó, pero el teatro estaba armado para que Santiago se retirara de forma decorosa, para que permitiera a su esposa poder continuar dentro del proceso y ser desde ahí en la mancuerna con Andrés Manuel, ¿no? Desgraciadamente pasa este tema. Ahora, el asunto es que ¿quiénes más fueron a esa boda? En cómo se trasladaron y bueno, ya de lo de los boletos de la Claudia Sheinbaum para la Fórmula 1 y quiénes fueron, pues nomás faltaba que le sacaran una fotografía a Yarno Oroña, digo, barriendo y trapeando los baños del autódromo, ¿no? A ver, nada más el tema de los boletos, que ha habido mucha controversia. Hay que recordar que el papá de Checo Pérez, Toño Pérez, es diputado federal por Morena y él regaló bastantes boletos, bastantes pulseras incluso para que pudieran estar en la zona VIP y solamente hay que ver que la esposa del presidente pues se saca su selfie, ¿verdad? Con Checo Pérez, así las cosas, ¿no? ¿Qué te parece si nos vamos al corte y luego seguimos? Nos vamos al corte aquí en el lado oeste de los Estados Unidos. Ya está comenzando a oscurecer, pero nosotros todavía tenemos pila y luz para rato en esto que es Los Otros Datos. Guadalajara es nuestra. GDL Post. Bueno, pues regresamos a esto que es Los Otros Datos. Buenas noticias para la República Mexicana, aunque no estoy muy seguro que sea de forma definitiva. Vienen momentos complicados, el frío, viene un gran reto, el Buen Fin, las llamadas ventas nocturnas, regresan a la presencialidad del 100% de las escuelas, en fin, una época vacacional en donde ya se le permiten a los hoteles y centros recreativos el 100%, un México que va todavía lento en la parte de la vacunación, en fin, un México que sigue en semáforo verde. Juan Pablo Altamirano. Nada más rápido para ceder la palabra a Mike. Ya hay datos de la Secretaría de Salud, 99 casos de infantes en el estado de Jalisco contagiados de COVID por este regreso a clases. Pero el presidente impugnó la orden judicial para vacunarlos. Ahí nomás. Bueno, pues vamos a lo que sigue, que es justamente el viaje del presidente Andrés Manuel López Obrador a Nueva York, un lugar en donde pues sí o sí le obligaron a utilizar el cubrebocas en la ONU y ahí, bueno, pues no le quedó de otra más que pues hacer lo que el típico mexicano hace aquí en los Estados Unidos, que quiere decir que portarse bien. Miguel Ángel Arévalo. Así es, Ramiro. Nada más quiero aclarar lo que el típico mexicano, yo haría todavía más énfasis lo que el mexicano tercermundista hace por lo general, y esto es clase alta también, porque son muchos de clase alta los que lo hacen, que en México se cruzan semáforos en rojo, no respetan al peatón, pero nomás cruzan Estados Unidos y como arte de magia se detienen en cada cruce de peatones, ceden el paso al peatón, al ciclista, aunque aquí les duele a algunos el tema de los ciclistas, bueno, punto de aparte. Y el presidente no es la excepción, el presidente es el típico naco mexicano que se va al extranjero y cumple las leyes. Pues ahora vemos por primera vez en los 2 años de pandemia, en el año 9 meses de pandemia, vemos al presidente usar cubrebocas, hasta parece un chiste, parece un fotomontaje en donde se ve el presidente sentado en las Naciones Unidas con un cubrebocas,
Porque recordemos que ni siquiera cuando lo visitó el presidente de Argentina, cuando vienen también en representación del gobierno de España, o en ninguna de las giras del presidente, ha usado el cubrebocas. ¿Por qué en Estados Unidos sí? Muy sencillo, porque si no lo usaba este individuo, este presidente de México, no lo iban a dejar pasar y dónde iba a quedar todo el show del populismo, ¿no? A mí me hubiera gustado ver que así como el presidente llegó a la Asamblea de las Naciones Unidas, al Consejo de Seguridad, hubiera acudido también hace un par de días a esta cumbre del G20, en donde se reunieron los presidentes de las 20 potencias económicas mundiales, pero que ahí el presidente, a tratarse de temas económicos y diplomáticos, pues simplemente demostró que no tienen la capacidad intelectual de llevar a cabo un diálogo de tal nivel. Y tuvo que mandar a su asistente, su segunda mano, o al vicepresidente de México, al señor Marcelo Ebrard, próximo candidato a la presidencia, a que lo cubriera. Y ahora que el diálogo iba en un aspecto mucho más light, que era echarse un discurso, un rollo, hablar de paz, de amor, de abrazos, de besos, de caricias, tuya, mía, te la presto, pásamela, pues ahora sí va para allá. Ahora sí se siente las Naciones Unidas a echar un rollo y sale posteriormente con una fotografía de Benito Juárez a decir que gracias a él va a ganar la paz mundial y el amor y las familias que no tienen que comer, ahora todo el mundo va a ser feliz. Sí, Y Mike. después Sí. termina con una fotografía fuera de la Plaza de las Naciones Unidas, levantando los brazos en señal de triunfo, Como estuviera en frente a campaña. decenas de mexicanos que le aplauden a este gran ídolo de la nación. A ver, pero aquí hay un tema... ¿Cuánto le salió el acarreo? Pero espérate, a ver, pero aquí hay un tema importante. A ver, hay un tema importante. Lo que los chairos no están diciendo, ¿sí? Lo que los chairos no están diciendo, y esa es la realidad, es que es el titular de los ex creadores y ex papás del socialismo que todo el mundo conocíamos y que estos papanatas andan difundiendo según ellos, porque nos queda claro que son socialistas de aire acondicionado y de boutique. A ver, el representante de la Federación Rusa fue el que le corrigió la plana al presidente. Le dijo, a ver, señor, usted se equivoca. No es ni el lugar, ni el medio, ni las personas adecuadas para hablar del tema que usted quiere. ¿Por qué? Porque si México va a presidir, el Consejo de Seguridad de la ONU, ¿qué fregados tiene que ver lo de la lana y la otra parte? Y conste que fue el de la Federación Rusa el que lo dijo, ¿eh? Porque no tiene ni idea, el presidente Fue lo acaba de demostrar. socialista. El presidente acaba de demostrar nuevamente lo que Mike decía, su incapacidad intelectual, porque cree que en este caso se iba a sentir tranquilo y se iba a sentir cómodo. Creo que... Se fue a campaña, ya, es lo que hizo, fue a pero, campaña. Pero digo, primero, no trae un KN95, trae un tricapa azul. Pues es el que le dieron. Pero no lo llevaba ni siquiera él, es decir, no creo que haya salido con él. Lo obligaron. Eso nos queda... Fueron a la CBS de la esquina que está enfrente de la Plaza de la ONU y se lo trajeron. A ver, póngaselo. Pero ahora, el tema es, el discurso es malo, digo, el discurso es populista y campañero, no es un discurso para las Naciones Unidas, no es, como dijo, como bien lo menciona JP. Yo creo que sí, yo creo que sí tiene razón, Fer, pero, o sea, no, creo que digo, sí. Yo coincido con lo que dijo el de Rusia, no es ni el lugar, ni el momento. Andrés Manuel quiso marcarles una agenda. Quiso usar el foro de la ONU para lucirse. Pero para poderles marcar su agenda, porque los quiere traer a sus pies como aquí trae chairos. Allá no se puede, eso no se puede. Y ya se dio, o sea, digo, todos los que vimos eso nos dimos cuenta. Hay muchos que no se dan cuenta y que le van a aplaudir, como le aplaudieron al salir del avión en el que se subió. Que por cierto ya está corriendo el video en redes sociales, digo, estimado, así que estimado audiencia, usted que nos hace el favor de recibirnos en su casa, chéquenlo por ahí en Twitter, ahí está la ovación que le dieron al presidente López Obrador al salir del avión de Volaris, justamente que hoy en su regreso a la Ciudad de México. Híjole, pues eso es un golpe de realidad, ¿no? De los que no le gustan al presidente, pero se lo pudo haber evitado si hubieran usado el maldito avión presidencial que se está pudriendo y que todos nosotros estamos pagando. Y muy diferente a la ovación que tuvo Felipe Calderón en la Fórmula 1, ¿no? No, a ver, si quieres sacar la Fórmula 1, en el COP 26,
Ah, Digo, Hay una- es a que ver. son dos cosas ahí, a eso iba. En la Fórmula 1, donde es el güey, evento la reina de la Ciudad de primavera fue el papá de México, Checo, güey. La digo, neta. el- La reina el- de la primavera de la F1 fue el papá de pero Checo. qué ridículo, o sea, qué ridículo hizo ese Sí, señor. pues O es sea, su momento, pues denle chance al Fernando. don. por A favor. ver, Con todo yo no respeto. creo que sea ridículo. Si nosotros tuviéramos un hijo como este cabrón de Checo Pérez, les aseguro que cualquier otro estaríamos brincando, gritando, vueltos locos. Sí, güey, pero si eres, El señor pero si eres un sea diputado lo que sea, plurinominal. No. Si eres sea un, lo que si sea eres la un- si eres un- política. no, güey, si eres un diputado plurinominal en funciones, no puedes usar ese tipo de foros, porque es justamente lo que criticaron para poder llegar a la presidencia. Mira, Así de sencillo, maestro. digo, vamos haciendo una analogía. Yo he tenido a mis hijos subiéndose a podiums que me enorgullecen y no he hecho esos tipos de ridículos. Ah, pero es que no era la A Fórmula ver, 1. hay que recordar nada Sí. más que Toño Pérez es protagonista, es un hombre que le gusta salir en las fotos, que roba cámara, incluso es un hombre que consiguió la plurinominal porque en cada lugar que podía se buscaba sacar una fotografía con alguien famoso o alguien que pudiera... Como Ebrard en el G20. Haz de cuenta, haz de Qué cuenta. corriente, digo, ¿cómo se pone atrás de Checo y de ¿cómo se apellida? Verstappen, ¿no? O sea, a ver, no es tu foto, cabrón. O sea, quítate de ahí con una chingada. Es como, yo siempre he criticado al deportista mexicano que está en el mundial y va y quiere cambiarse la camiseta con Ronaldo, porque, por favor, o sea, respétate, que ellos vengan contigo, que te la pidan a ti. O sea, Sí, pero era el chingado, momento. hombre. Yo sí ya pedí, la neta. Era el momento de Sí. Checo Pérez y era el momento de Red Bull. ¿Me explico? O sea, era un tema de ellos y tu papá puede ser muy orgulloso, va a los... Sí, pues tu papá llegó a quemar el mantel, echó a perder el pastel, se vomitó encima del ponche, o sea, fue a hacer puros desfiguros, güey. Eso fue lo que terminó haciendo el papá del Checo. Porque además Oigan, iba ebrio, ¿eh? Digo, chécale. Oigan, pues ya nos vamos. El programa del día de hoy pues tuvo prácticamente de todo, pero abordó los dos principales temas, la incongruencia del presidente Andrés Manuel López Obrador en un foro internacional como el de la ONU. Me parece que al presidente le montan a muchos mexicanos ahí a recibirlo al aeropuerto y después allá afuera del hotel. Y esos montajes cuestan. El periodista Pedro Ferriz de Con advierte en su cuenta de Twitter que hubo de 50 a 100 dólares que les pagaron a cada uno, no lo dudo. Y el presidente se lo cree. O sea, el tema es que se lo montan para que el presidente se crea que tiene pues un nivel popular allá en los Estados Unidos. Ocurrió en Washington, hay que recordarlo, aquella vez que estuvo con el presidente, en aquella ocasión un muy buen discurso. Hoy En un camellón. que quedó a deber la congruencia de un México que adolece precisamente por la falta de atención de políticas gubernamentales a los más desprotegidos y, en fin, una situación de un candil que sigue brillando en una calle que no es la de México. Fernando de Sabre, gracias. Al contrario, gracias a ustedes y esperemos que la seguridad mejore en el país. Digo, ya lo vimos con don Santiago Nieto, que dice que no, se fueron a otro país a casarse porque aquí no hay seguridad. Quiero ver a ver qué nos contesta el señor presidente después de esa declaración. Miguel Ángel Arévalo, aquí ya está anocheciendo. Salud. Salud, Oye, pero yo no sé por qué, Ramiro, veo los mismos Claro. carros en la misma calle. No son los mismos carros. Ah, perdón. No son los mismos No, carros. bueno. Saludos a todos, buenas noches. Juan Pablo Altamirano, gracias. Señores, buenas noches, síganse cuidando. El COVID se va a juntar con la influencia, abusados. Y caray, digo, si no querían que nos enteráramos de la fiesta, se hubieran casado en Tlaxcala o en Colima, o sea, en algún lugar que pasara. Oye, ahí estaba Puebla. La neta, güey. No, o sea, también ayúdenos a ayudarles, caray. Vámonos ya. Buenas noches. Gracias, pásala muy bien. Les recordamos que suscríbase al canal de YouTube y al de Spotify, en donde usted puede escuchar
y volver a escuchar y compartir estos que fueron los otros datos. Gracias, hasta la próxima semana. Hasta luego. Adiós. Los otros datos en GDL Post.